Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas, aquí desde la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal, la Comunión Anglicana, dando comienzo a nuestro oficio vespertino, comenzando la semana, este domingo, primer día de la semana, y vamos a comenzar haciendo una oración en la cual pues queremos agradecer al Señor que Él nos tiene aquí. He tardado un poquito más en empezar hoy porque quería estar seguro de cuándo empezamos, exactamente cuándo empezamos a hacer estos oficios por la noche, y exactamente comenzamos el 18 de marzo de este año, 18 de marzo, y ya nos estamos acercando al final del año. Y en el día de hoy quiero que lo hagamos de una manera muy especial, agradeciendo al Señor, digamos haciendo un pequeño alto en el camino, ya que en el día de hoy justamente yo lo había calculado para que hoy coincidiera que estamos haciendo, hermanos, el oficio vespertino con sus respectivos estudios bíblicos, el número 200. Así que hoy llegamos a esta cifra de 200 estudios que comenzamos, como digo, en el 18 de marzo. Todos estos estudios se pueden encontrar en el YouTube, en la página de la Ascensión también, y en el YouTube la ventaja que tienen es que están organizados por temas. Entonces tú estás interesado en un determinado tema de los que hemos tocado y puedes ver todos los estudios correspondientes a ese tema. Así que, hermanos, le damos muchísimas gracias al Señor por haber llegado hasta aquí. Él nos ha dado fuerza, Él nos ha dado inspiración, revelación, ayuda, y bueno, lo celebramos realmente y le damos muchísimas gracias a Dios por todos los estudios. Yo también le doy gracias a todos los hermanos fieles que han estado acompañándome y que he sentido su compañía en estos oficios, y espero que me sigan acompañando durante más tiempo, porque de momento estaremos aquí mientras Dios lo permita. Así que agradecidos al Señor. Con este agradecimiento empezamos en oración en esta noche. Padre, en esta noche agradecemos tus bondades, tu amor, tus bendiciones, todo lo bueno que tú nos das. Gracias, Señor, por estos 200 estudios realizados ya, y te pedimos que puedan ser muchos más, Señor, tú lo permitas, y que muchas personas puedan ser bendecidas. Han sido ya miles de personas las que han escuchado algunos de estos estudios, y realmente estamos muy agradecidos por la obra que tú estás haciendo. Gracias, Señor, por todo lo bueno que tú nos das. Lo ponemos en tus manos en esta noche y te pedimos, Señor, que nos des por lo menos otros 200 estudios más. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues dicho esto, comenzamos nuestra liturgia como cada noche diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia, para que, llevando mucho fruto, podemos dar
Gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Oramos todos juntos diciendo: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Decimos nuestra lauda correspondiente al tiempo de Adviento, que dice: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David, aleluya. Hosana al Hijo de David, hosana en las alturas. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Abrimos nuestras Biblias, vamos a leer en esta noche, cada noche leemos un salmo. Vamos ya por el 111, salmo número 111, que dice de la siguiente manera. Se titula Dios cuida de su pueblo y dice: Alabaré al Señor con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras del Señor, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es el Señor. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de su mano son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues seguimos con nuestro tema precioso, maravilloso, que como yo os he confesado, estoy disfrutando enormemente al hacerlo, que es el tema de la aproximación a Jesús. Estamos hablando ya, hoy va a ser nuestro 14, 2 semanas seguidas, estudio acerca de Jesús. Y llevamos ya hoy 4 días seguidos hablando de Jesús como el poeta de la compasión. Y estamos hablando de la manera tan especial, maravillosa, de contar Jesús las enseñanzas acerca del reino de Dios a través de las parábolas. Y esta noche pues vamos a seguir todavía con 2 parábolas más y ya de verdad que pasamos al siguiente aspecto mañana de otro tema de Jesús que ya veréis que al final lo cuento. Bueno, recordar que el estudio de hoy tiene de especial que es el 200 que hemos hecho este año desde el 18 de marzo, que por motivos del confinamiento de la pandemia se nos ocurrió hacer un oficio vespertino todas las noches a las 10 de la noche, cuando ya, pensando sobre todo en los padres y abuelos que tienen niños, que ya los niños se supone que están dormidos, entonces estamos haciendo un oficio vespertino que se supone que es el oficio de la tarde, pero en realidad lo estamos haciendo en la noche. Pero bueno, el Señor sabe las cosas que hacemos. En nuestra iglesia anglicana tenemos oficio matutino y oficio vespertino. 2 oficios, uno de la mañana y otro de la tarde. Bueno,
Seguimos hablando de nuestro Maestro, de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Y tenemos que hablar que Jesús, si desconcertó a la gente con esa parábola del Padre Bueno llamada del Hijo Pródigo, y la otra parábola de ese dueño de la viña que contrató y a todos le iba pagando un denario, aunque los contrató en diferentes horas, hablábamos el último día, ahora Jesús va a desconcertar todavía más a los que le están oyendo, cuando les cuenta una pequeña parábola acerca de un fariseo y un recaudador que suben al templo a orar, según la costumbre que tenían los judíos que vivían en Jerusalén. Y les dijo de la siguiente manera, la voy a leer, dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Y dice Jesús: Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. En el relato tenemos 2 personajes y un lugar: el fariseo, el recaudador y el templo, donde habita Dios. La parábola no está hablando solamente de 2 hombres, tengamos en cuenta esto. También está hablando del templo, de los que oran en el templo. Está hablando de cómo actúa Dios presente en ese templo. Acordaros cuando hablábamos de Juan el Bautista y decíamos: Juan el Bautista, hijo de un sacerdote, se marchó al desierto de Judea, al lado del río Jordán, y en cierta manera estaba rompiendo con el templo, porque se supone que en el templo era el lugar donde se perdonaban pecados, a través de los sacrificios que se hacían en el templo. El famoso día del Yom Kippur, el día de la expiación, una vez al año, fiesta nacional. A mí me tocó por casualidad, esto no lo he contado, pero me tocó por casualidad vivir un Yom Kippur en Israel, en Jerusalén. Yo estaba en un retiro que me habían invitado, era un congreso de adoración y la idea era estar durante X días haciendo adoración y oración 24 horas al día a través de varios turnos. Entonces dormíamos muy poquito y estábamos literalmente todo el día haciendo oración y adoración. Y una noche estábamos cenando y recuerdo que los camareros, que eran gente joven, porque estábamos en un hotel que era un kibutz, un sistema de cooperativa que tienen los judíos. Hay muchos campos así, muchas empresas en modo cooperativa, de tal manera que los padres que empezaron el negocio también hacen que sus hijos trabajen en ese mismo negocio, y los hijos, los jóvenes, eran los que servían las mesas. Y yo me daba cuenta de que nos metían mucha prisa para que termináramos pronto de cenar, e inclusive nos llegaron a decir: si queréis comer mañana, llevaros comida de esta noche, porque mañana es Yom Kippur. Y yo no caía en la cuenta. Yom Kippur, ¿eso qué es Yom Kippur? Bueno, Yom Kippur es el día de ayuno nacional en Israel. Entonces resulta de que no os podéis imaginar un país en silencio. Salir a las calles y escuchar así, mira, los coches parados, todo parado, todo silencio. Así, mira, un silencio increíble. Empezando el viernes por la tarde y luego terminando el sábado por la tarde. Cuando suena una sirena, el sábado por la tarde, suena la sirena y de pronto sube otra vez el volumen del movimiento de la ciudad. Realmente impresiona. Pues daros cuenta de que el templo era el lugar donde la gente iba a que se le perdonaran los pecados. Y de pronto Juan el Bautista se va al desierto y les dice que si confiesan sus pecados y se bautizan, serán perdonados sus pecados. Es decir, Juan el Bautista ya está planteando: no es necesario el templo para el perdón de los pecados, y su padre era sacerdote. Hay como un rompimiento con el templo. Pero es que ahora Jesús nos está planteando un escenario, el escenario del templo, el lugar, como digo, donde actúa Dios.
De momento, los que lo están oyendo a Jesús sintonizan con ese relato, con esa parábola. Porque en más de una ocasión esa gente habían subido en peregrinación hacia el templo. Para ellos, el templo es el centro de su pueblo, pero también el centro de su religión. Solo allí exclusivamente se le podía dar culto a Yahvé. Lo llegaban a llamar casa de Dios, la casa de Dios. Pues allí habitaba el Dios Santo de Israel. Desde allí recibían la protección y la bendición a su pueblo. Nadie podía acercarse al templo sin antes haberse purificado debidamente. Por eso recordáis que había un sector de la población impuro, como era el caso de los leprosos, que no podían acercarse al templo porque estaban impuros. Es decir, a los leprosos no solamente tenían el problema de su propia enfermedad, sino también el distanciamiento social que les obligaban a tener tanto de su familia y gente como del mismo templo. Decía el Salmo, al recinto sagrado solamente puede entrar con manos inocentes y con un corazón puro. Es el lugar más sagrado del templo, donde en otros tiempos estaba el Arca de la Alianza. Ahora en los tiempos de Jesús ya no se sabía dónde estaba el Arca de la Alianza, no se menciona. En esa arca donde estaban dentro las 2 tablas de piedra grabadas con los mandamientos de la ley. Así que el templo era la representación de la presencia de Dios reinando sobre su pueblo por medio de esa ley precisamente. La gente se presentaba al templo con una alegría tremenda. Y en este relato de Jesús, la gente de momento están oyendo hablar del templo, 2 personas que suben a orar al templo y se quedan ahí con la curiosidad. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar en ese templo? ¿Cómo se van a sentir allí ante la presencia de Dios? 2 hombres que ya de entrada, cuando dice un fariseo y un recaudador de impuestos, son tan diferentes, tan opuestos. Diametralmente opuestos. Todos saben cómo es un fariseo. Fariseo, que significa, la palabra fariseo significa puro. Ya esto nos puede dar una orientación. Imagínate, ¿no? Que ahí están los puros, los fariseos, los puros. ¿Cómo es un fariseo? La gente lo sabe. Los fariseos, ese fariseo en concreto, como cualquier otro fariseo, lo más probable es que era un hombre piadoso. Que de verdad, esto no es mentira, de verdad es que ese fariseo cumplía fielmente los mandamientos. De verdad observaba de una manera estricta las normas de pureza ritual, pagaba de manera escrupulosa los diezmos. Jesús llegó a decirle que hasta pagaban los diezmos de las especias, de la menta, del comino, del no sé qué, que en realidad la ley no decía que había que pagar diezmos de eso. Ellos también pagaban diezmos de eso. Son realmente, con los diezmos de ellos, se está sosteniendo de una manera muy fuerte lo que es el templo. Está subiendo al santuario, en teoría, ese piadoso, ese fariseo, ese puro, está subiendo al templo sin pecado. La conclusión lógica es que un hombre así, Dios no puede sino bendecirlo, ¿verdad? ¿Qué te parece a ti? También sabe la gente quién es el recaudador. Un judío que vive de una actividad que para los mismos judíos es una actividad despreciable. No trabaja para recoger diezmos y sostener el templo, sino para recaudar impuestos y medrar. A esta gente la conversión es imposible. Nunca podrán reparar sus abusos ni retribuir a sus víctimas lo que les ha robado. No se puede sentir nunca bien en el templo, no es su sitio, no es su lugar. Nos vemos al fariseo orando de pie, con seguridad, sin temor alguno. Su conciencia de verdad que no le está acusando de ningún pecado por el cual él tenga que expiar. Por eso de su corazón lo que brota espontáneamente es un agradecimiento. Oh Dios, te doy las gracias. No es un acto de hipocresía. A veces pensamos, no, el fariseo, en el fondo el fariseo es hipócrita. No, es verdad lo que está diciendo. Todo lo que dice es real, no es mentira.
Él de verdad que cumple fielmente todos los mandatos, no pertenece al grupo de los pecadores, en el que naturalmente sí estaba el recaudador. Además, ayuna todos los lunes y los jueves por los pecados del pueblo, aunque eso era solamente obligatorio, como he dicho antes, en el día de la expiación, en el Yom Kippur. No solamente paga los diezmos obligatorios de los productos del campo, del grano, del aceite, del vino, sino inclusive de todo lo que gana en todo su trabajo. Así que podríamos decir que el fariseo, aunque tengamos esa imagen de los fariseos que Jesús le dio caña a los fariseos, el fariseo es un ciudadano ejemplar. Es de verdad un ciudadano ejemplar. No solamente cumplían sus obligaciones, las sobrepasaban. Y no se atribuye a sí mismo ningún mérito. Es Dios quien sostiene su vida santa. Imaginaros la descripción que estamos haciendo. Y claro, si este hombre no es justo, ¿quién lo podrá ser? El fariseo es un modelo de fidelidad y de obediencia. ¿Quién pudiera ser como él? Puede contar definitivamente con la bendición de Yahvé. Así están pensando todos los que están en ese momento escuchando con atención a Jesús. Eso es lo que les ronda por sus cabezas. Hasta ahí la historia. Pero vemos la actitud del recaudador que dice que se mantiene a distancia. No se siente cómodo, ni siquiera es digno de estar de verdad en aquella santa asamblea. Sabe lo que están pensando de él los demás fieles. Él es un funcionario deshonesto, corrupto, que no trabaja para el templo, sino para el sistema establecido por Roma. Está recaudando los impuestos no para el templo, sino para Roma. Por eso, la actitud es que ni siquiera se atreve a levantar sus ojos del suelo. Está con la cabeza agachada, mirando para el suelo. Así. No puede ni siquiera puede levantar la cabeza. No puede prometer nada. Y lo único que puede hacer es golpearse el pecho para reconocer su pecado y su vergüenza. Entonces imagínate la actitud, este golpearse el pecho: Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí. Eso es lo único que puede orar ese recaudador. No puede dejar su trabajo de recaudador, no puede cambiar su vida. No tiene otra salida, hermanos y hermanas, y este es el punto. No tiene otra salida que abandonarse a la misericordia de Dios. Ten compasión de mí, que soy pecador, y golpeándose el pecho. Ten compasión de mí, que soy pecador. Su oración está recordando otra oración, otra plegaria de un salmista cuando decía: mi sacrificio es un espíritu roto, un corazón roto y humillado, tú, oh Dios, no lo desprecias. El pobre hombre no hace sino hacer y reconocer lo que todos ya saben. De hecho, a nadie quisiera estar en ese lugar, porque Dios no puede aprobar su vida de pecado. Esa es la lógica del relato. Pero, hermano, una vez más Jesús nos sorprende. De pronto, Jesús concluye la parábola y lo hace con una afirmación sorprendentísima. Jesús dice: yo os digo que el recaudador bajó a su casa justificado y aquel fariseo no. El hombre piadoso, que ha hecho incluso más de lo que le pide la ley, no ha encontrado favor ante Dios. Por el contrario, el recaudador que se abandona a su misericordia sin comprometerse siquiera a cambiar de vida, esto es lo fuerte, recibe su perdón. Yo me hago la siguiente pregunta: ¿qué estaría viendo Jesús en esos dos hombres? Y aquí no podemos olvidarnos de que Jesús veía el corazón de los hombres. Pero lo cierto y verdad es que Jesús nos deja sorprendidos, nos deja pillados por sorpresa. Evidentemente, los que hemos leído esta parábola tantas veces y sabemos cuál es el final y sabemos las explicaciones que se da al respecto, lo vemos normal. Pero yo quiero que nos pongamos como que tú
fuera un judío de la época sentado allí escuchando a Jesús? ¿Cómo te quedarías tú? Jesús está abriendo un esquema completamente nuevo, rompiendo todo lo establecido, hasta ese momento todo lo lógico, todo lo que pensaba la gente que era lógico. Porque aquí no solamente, hermanos, se está hablando de la piedad de dos personas. Parece una parábola aparentemente ingenua, sencilla. Pero la pregunta del millón es, ¿no estaría Jesús amenazando todo el sistema religioso del templo? Otra pregunta que queda en el aire. ¿Qué pecado habrá cometido el fariseo para no encontrar la gracia ante Dios? ¿Qué es lo que ha quedado en oculto? ¿Dónde está su falta? Y por otro lado, ¿qué méritos ha hecho el recaudador para salir del templo justificado? ¿Qué mérito ha hecho el recaudador? Así que estamos viendo que, por un lado, el Dios del templo habría confirmado al fariseo y había reprobado al recaudador. Así que lo que está diciendo Jesús delante de aquella gente que se ha quedado con la boca abierta completamente, sin saber reaccionar, porque ¿cómo puede Jesús hablar de un Dios que no reconoce al piadoso y por el contrario le concede la gracia al pecador? Si es cierto lo que dice Jesús, si eso es cierto, si es así, nos llevaría a pensar como que ya no habría seguridad para nadie. Es decir, esto nos lleva a que a través de los méritos no terminamos de conseguir la gracia ante Dios. O dicho de otra manera, todos tendremos que apelar a la misericordia de Dios. Todos tendremos que apelar a la misericordia de Dios. Surge la pregunta en aquella gente, ¿y para qué sirven entonces el templo y la espiritualidad que en él se alimenta? ¿Qué hay que pensar de quienes confían totalmente en la observancia de la ley y en el culto del templo? Y esto nos lleva a la palabra religión, religiosidad. Los que confían no en Dios, sino en la capacidad que tienen de cumplir y observar las leyes de Dios. Esa seguridad que tenía el fariseo de pie, puesto en pie en el templo, dándole gracias a Dios. Una seguridad en sí mismo. Y Jesús está diciendo y está creando interrogantes. ¿Será verdad que en el reino de Dios se funciona no desde la justicia elaborada por la religión, sino, fíjate la diferencia, desde la misericordia insondable de Dios? Eso es lo que nos está planteando la parábola. ¿No estaba Jesús en realidad jugando con fuego? ¿En qué se puede basar para invitar a vivir de la misericordia y no desde la religión y la ley? Hermanos y hermanas, en la parábola tenemos un dato que es incuestionable. Ese dato es incuestionable. El dato es que Jesús afirma rotundamente que un recaudador de impuestos despreciable ha apelado a la misericordia de Dios y ha encontrado la gracia de Dios. ¿No estaría Jesús diciendo o queriendo atraer a todos hacia una experiencia real que toda persona percibe en el fondo de su ser? Y es que cuando uno se siente bien consigo mismo ante los demás, te apoyas en tu propia vida, parece que no necesitarás más. Pero cuando la conciencia nos declara culpable, desaparece nuestra seguridad, entonces tenemos la urgente necesidad de acoger la misericordia de Dios y solo su misericordia. Cuando uno actúa como el fariseo, se está situando ante Dios desde una religión en la que no hay lugar para el recaudador. Esta es otra. Por eso ellos despreciaban a esos pecadores. Por eso eran los que le decían a Jesús, ¿cómo Jesús se sienta a comer con publicanos y pecadores? Era un escándalo para ellos. Ellos que eran puros no podían mancharse las manos sentándose al lado de gente impura. Cuando uno se confía, sin embargo, a la misericordia de Dios,
como hizo ese recaudador, entonces nos estamos situando en una religión donde sí parece que pueden caber todos. No una religión excluyente, sino una religión que incluye, que acoge, que bendice, que hace un sitio en la mesa. Claro, ¿será verdad que la última palabra no la tiene la ley, que juzga nuestra conducta, sino la misericordia de Dios que acoge nuestra invocación? ¿Será entonces esta la verdadera religión, la religión del reino de Dios, basada no en los méritos, sino en la misericordia de Dios? Una religión donde todos podemos sentarnos a la mesa con Jesús. Claro, aquella gente estaban habituados a la religión del templo. A nadie le resultaría fácil pensar que apoyándose en la misericordia imprevisible de Dios, podrían de verdad vivir la experiencia genuina de Dios. Y Jesús, a través de estas parábolas, hermanos y hermanas, estaba rompiendo su resistencia. Otro día le propone otra parábola desconcertante, sobre un hombre que cayó víctima de los salteadores mientras viajaba de Jerusalén a Jericó. Jesús la cuenta así, voy a leerlo. Dice: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y golpearle se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, le los dio al posadero y dijo: cuida de él, y si gastas algo más te lo pagaré cuando vuelva. Un relato que capta otra vez enseguida la atención de todos. Han peregrinado más de una vez a Jerusalén y conocen bien esa zona desértica peligrosa por donde baja el camino que lleva desde la capital a Jericó. Todos saben lo difícil que es no toparse con salteadores que se refugian en aquellos barrancos, en aquellas quebradas. Sin embargo, es también una ruta bastante frecuentada. Por allí pasan todas las semanas los sacerdotes, levitas, que después de haber ejercido su servicio en el templo, vuelven de camino a Jericó. Una ciudad, Jericó, que era muy importante ciudad sacerdotal, donde vivían muchos sacerdotes. Por allí transitan también grupos de peregrinos y de comerciantes que suben con sus mercancías a Jerusalén. ¿Qué es lo que va a ocurrir esta vez en ese peligroso camino? Cuando la gente que oye a Jesús le oyen hablar de un hombre asaltado y dejado medio muerto en la cuneta del camino, evidentemente en la gente cuando escucha eso se sienten una empatía hacia ese hombre que lo han dejado medio muerto en la cuneta. Es una víctima inocente, abandonada en un camino solitario, que está necesitada de ayuda urgente. De hecho, pensarán, podría haber sido yo, si han recorrido ese camino en tantas ocasiones. Claro, la pregunta es cómo no poder sentir compasión por una persona a la que le pasa algo así. Pero sigue contando Jesús en el relato que afortunadamente aparecen 2 viajeros en el camino. El primero un sacerdote y luego un levita. Pero aquí viene el detalle. El detalle es, ambos vienen del templo, de ese templo perdonador, de ese templo donde se hacen los sacrificios, de ese templo donde está la verdadera espiritualidad, la pureza, el cumplimiento de la ley. Entonces ellos en cierta manera están simbolizando la mayor entrega a un sistema que era el sistema del templo en el pueblo de Israel. Vamos a decir, son los que están de alguna manera siendo los grandes representantes de ese templo. Y claro, viniendo del templo, han estado realizando el servicio suyo a lo largo de una semana, que era lo que las obligaciones tenían, servir en el templo por lo menos una semana en el año. Se están volviendo a su casa de Jericó. Cuando el herido los ve, que está medio muerto, hecho polvo, y los ve llegar, le surge la esperanza de que lo van a ayudar. Pero la sorpresa de los oyentes es que no es así.
que resulta de que los que tenían que ayudarle, cuando llegan a su altura, los dos tienen la misma reacción. Lo ven y dan un rodeo. Y lo dejan allí, pasan de largo. La pregunta que surge, ¿por qué tienen esa actitud? ¿Acaso tienen miedo a los salteadores? ¿O no quieren incurrir, fijaros este detalle, en estado de impureza tocando a un desconocido ensangrentado y medio muerto? Otra vez está por encima las normas de pureza que la compasión o la misericordia. Este es un detalle interesante a apuntar. Entonces, claro, cuando esto lo escuchan la gente que están escuchando a Jesús, pues la reacción de ellos evidentemente fue la de sentirse escandalizados de esa falta de compasión. ¿Cómo no ayudar a un hombre que está abandonado a punto de morir o posiblemente morir desangrado con sus heridas? De pronto en el horizonte aparece un tercer viajero. En esta ocasión no es ni sacerdote ni levita, no viene del templo, ni siquiera, y este es el detalle, ni siquiera pertenece al pueblo de Israel. Es más, se trata de un odiado samaritano, probablemente un comerciante dedicado a los negocios. El herido lo ve llegar con temor. También los oyentes que están escuchando a Jesús se alarman, un odiado samaritano, porque era cosa muy sabida ese odio, esa enemistad que tenían los samaritanos con los judíos y los judíos con los samaritanos. Entonces, ¿qué piensan? Que se puede esperar lo peor. ¿Y lo peor qué es? A que lo remata, a que está medio muerto y el samaritano aprovechando lo remata por el odio que tiene hacia los judíos. Sin embargo, aquí es donde otra vez Jesús nos sorprende. Es como que Jesús en cualquier momento te va a responder justo lo que tú no estás esperando que responda. Me encanta Jesús. Y entonces Jesús cuenta que lo que hace el samaritano es todo lo contrario, tiene compasión del herido. Se acerca a él, le venda las heridas, le pone aceite, le pone vino, lo venda, lo monta en su cabalgadura, lo lleva a la posada más cercana, allí está un día entero con él todavía. Y le deja dinero al posadero para que lo siga cuidando 2 días más. Y si hay que pagar más gastos, pues él se lo pagará a la vuelta. La actuación de este hombre podríamos asemejarla otra vez más a una madre que cuida con ternura a sus hijos heridos que a un hombre sin empatía ninguna como es la actuación del sacerdote o del levita. ¿Cómo se quedan los oyentes cuando escuchan eso? ¿Cómo puede ser? Claro, tener en cuenta la manera en la que Jesús inicia las parábolas. El reino de Dios es semejante a... El reino de Dios es como un hombre, y ahí empieza a contar la parábola. ¿Cómo puede Jesús ver el reino de Dios? Esto es lo tremendamente profundo. ¿Cómo puede ver Jesús, el reino de Dios, en la compasión de un odiado samaritano? La parábola otra vez le rompe los esquemas, las clasificaciones entre qué son amigos, qué son enemigos, entre los miembros del pueblo elegido que son ellos y esa gente extraña e impura que eran los samaritanos. Acordaros el diálogo de Jesús con la samaritana, es que los samaritanos dicen que hay que adorar aquí en el monte no sé qué y los judíos decís que hay que adorar en Jerusalén. Los samaritanos tenían su propia Torá, su propio Pentateuco, el llamado precisamente Pentateuco samaritano. Entonces, claro, ¿qué es lo que está planteando Jesús? ¿Será verdad? Otra vez, ¿será verdad? Esta es la gran pregunta. ¿Será verdad que la misericordia de Dios nos puede llegar no del templo ni de los canales religiosos oficiales, sino de un enemigo proverbial? ¿Será verdad que quien tendría que ayudar no ayuda y de quien no esperamos que ayude resulta que es quien ayuda? Así que Jesús los deja desconcertados. Él mira la vida desde la cuneta con los ojos de las víctimas que necesitan de su ayuda. No hay duda. Para Jesús, la mejor metáfora de Dios es la compasión hacia un herido. La compasión hacia un herido.
Hace mucho tiempo estaba compartiendo una reflexión de la palabra el domingo en la iglesia, en la parroquia, y me acordaba digo, hay que ver que uno de los títulos más reconocidos que le dieron a Jesús en su época era que comía con publicanos y pecadores. También dijeron, este es amigo de publicanos y pecadores. Y yo decía a los hermanos, ¿no os habéis dado cuenta de que nunca han dicho de una iglesia o de la iglesia que la iglesia sea la amiga de pecadores y de publicanos? Y esto me llevaba a mí a la reflexión de pensar, ¿estamos siguiendo el ejemplo de Jesús como iglesia? Y si ahora, hermanos y hermanas, estamos hablando aquí de que una de las mejores metáforas de Dios es la compasión hacia un herido, la iglesia, ¿estamos siendo compasivos hacia los heridos propios, que los hay, y hacia los heridos de fuera? Alguien decía por ahí alguna vez, la iglesia es el único ejército que a los que caen heridos de guerra los remata en el suelo. ¿Y qué razón tenía esa persona? ¿Cuántos heridos, en vez de tener compasión de ellos, los hemos sanado y en cambio los hemos dejado tirados en la cuneta y hemos pasado de, como hicieron el sacerdote y el levita precisamente? Hermanos, Jesús en su parábola lo está invirtiendo todo. Los que tenían que ser, los que tenían que curar al herido, los representantes del templo pasan de largo. El odiado enemigo resulta que es el Salvador. Y esto nos lleva a una reflexión en esta noche tan bonita de pensar que el reino de Dios se hace presente donde las personas actúan con misericordia. El reino de Dios se hace presente donde las personas actúan con misericordia. Yo pienso, por ejemplo, en un ejemplo muy llamativo. Perdonadme al que le caiga mal el ejemplo que voy a poner, pero veo, por ejemplo, a esos inmigrantes en las pateras, que muchos no llegan al destino, no saben nadar. Muchas veces nos preguntamos, ¿y cómo se meten en una barca si no saben nadar a cruzar por en mitad del mar? La desesperación y el hambre lleva a hacer ese tipo de cosas. ¿Cuánta gente se queda muerta en los desiertos porque van andando desde sus naciones? ¿Tú te imaginas a un nigeriano lo que tiene que andar para llegar a la costa norte de África? Simplemente para llegar a la costa norte, a coger la barca, ya muchos de los que han salido se han quedado en el camino. Ahora tú imagínate esa escena cuando están llegando a la costa y la gente de Cruz Roja los está recogiendo y les está poniendo mantas y les está dando de comer, etcétera, etcétera. En ese acto de misericordia humana es lo que aquí está diciendo Jesús. El reino de Dios se hace presente donde las personas actúan con misericordia. Y perdonadme un poquito la crítica que voy a hacer ahora. Ahora nos vamos a la frontera de los Estados Unidos, donde la gente puede portar armas, aunque no sean policías militares. Personas civiles pueden ir con armas. Yo he estado en ese famoso río Bravo, donde la gente cruza el río y se salta la valla. Gente, algunos de ellos, que se han ido andando desde Centroamérica, atravesando México para llegar a los Estados Unidos. Es decir, yo he visto una familia que salió de su casa hacía 6 meses, hasta que llegó a cruzar la valla. Y desgraciadamente en Estados Unidos encuentra los dos extremos. Esos que tienen claro que lo que la Biblia enseña es la compasión. Pero también hay
los que piensan que lo que la Biblia enseña es que la ley está por encima de todo y la ley tiene que respetarse. Y cogen sus rifles, cogen sus pistolas, y si alguien se salta la valla, pues le pegan un tiro. Y hay gente que mueren así. O gente que ahora cruzan por un lado desértico y lo que hace es que le quitan el agua para que se mueran de sed. Gente que después, hermanos y hermanas, tristemente, infelizmente, no sé cómo catalogarlo, después estarán los domingos en los cultos dominicales, porque son muy cristianos, la mayoría evangélicos, desgraciadamente. Y han hecho eso para que la gente se muera, porque hay que respetar la ley, como dice Romanos capítulo 16. Algo similar es lo que nos está planteando Jesús hace 2000 años. Los que tenían que haber atendido al samaritano dieron un rodeo. El sacerdote y el levita. Y quien era el odiado enemigo, resulta de que tuvo compasión. Así que, hermano, el mensaje de Jesús hace 2000 años constituye una verdadera revolución y un desafío para todos hoy, 2000 años después. La pregunta que surgía entonces, ¿hay que extender la misericordia de Dios hasta los enemigos de Israel, olvidando los prejuicios y las enemistades seculares? ¿Cómo se puede entender y vivir en adelante una religión como la del templo, que de hecho lleva al odio y al sectarismo? ¿Habrá que reordenarlo todo dando prioridad absoluta a la misericordia? ¿Habrá que llegar incluso a ser desleal al propio grupo para identificarse con el sufrimiento de cualquier herido caído en la cuneta de cualquier camino? ¿Es eso el reino de Dios? Jesús está planteándonos eso. Y por último, Jesús no solamente nos habla de que Dios es compasivo, sino que nos enseña que nosotros, hermanos y hermanas, y con esto voy a ir terminando hoy, tenemos también que ser compasivos como nuestro Padre es compasivo. Fijaros que en el Antiguo Testamento lo que se decía era que teníamos que ser santos porque Dios es santo. Eso es lo que se nos dice en el Pentateuco. Ser santos como Dios es santo. Pero Jesús lo plantea de una manera muy diferente. Fijaros, si Dios en el mismo templo acoge y declara justo a un recaudador deshonesto que se confía a su misericordia, habrá que revisar y plantear de manera nueva esa religión que bendice a los observantes y maldice a los pecadores, abriendo entre ellos un abismo casi infranqueable. Si la misericordia de Dios puede llegar hasta un herido caído en el camino, no a través de los representantes religiosos de Israel, sino por la actuación compasiva de un hereje samaritano, habrá que suprimir sectarismos y odios seculares para empezar a mirarse recíprocamente con ojos compasivos y con corazón atento del sufrimiento de los abandonados en las cunetas. Me encanta esa metáfora, hermano. ¿Cuántos abandonados? ¿Cuántos abandonados ha dejado la Iglesia en las cunetas? ¿Cuántos hemos dejado abandonados en las cunetas? Y hermanos, sin esos cambios nunca reinará Dios en Israel. Por eso Jesús lo dice expresamente y lo cambia. Jesús dice, sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. Para acoger el reino de Dios no necesitamos marchar al desierto de Qumrán a crear una comunidad santa. No hay que encerrarse en esa observancia escrupulosa de la ley al estilo de los grupos fariseos. No hay que soñar en levantamientos violentos contra Roma, como algunos sectores importantes de los celotes. No hay que potenciar la religión del templo, como quieren los sacerdotes de Jerusalén. Lo que hay que hacer es introducir en la vida de todos la compasión. Una compasión parecida a la de Dios. Hay que mirar con ojos compasivos a los hijos perdidos,
a los excluidos del trabajo y del pan, a los delincuentes incapaces de rehacer su vida, a las víctimas caídas en la cuneta. Hay que implantar la misericordia en las familias y en las aldeas, en las grandes propiedades de los terratenientes, de los ricos, en el sistema religioso del templo, en las relaciones entre Israel y sus enemigos. Hermanos, hermanas, Jesús contó diversas parábolas para ayudar a la gente a ver en la misericordia el mejor camino para entrar en el reino de Dios. Solo mencionaron que Jesús contó dos parábolas muy parecidas. Una, la de el pastor que busca a su oveja perdida hasta encontrarla. La segunda, la de una mujer que rastrea toda la casa hasta dar con la moneda que se le había perdido. ¿Cómo podía Jesús comparar un pastor o con una pobre mujer de aldea? Y así fue como Jesús, a través de las parábolas, podríamos hablar muchos más días, hermanos, pero tenemos que seguir adelante. Así es como Jesús, a través de las parábolas, enseñó tantas cosas bellas y hermosas. A lo mejor un día ese va a ser nuestro tema para desarrollar, hablar de todas las parábolas de Jesús. Pero hasta aquí vamos a llegar, creo que es más que suficiente para darnos cuenta de que Jesús verdaderamente fue, como lo hemos definido, un poeta de la compasión. Poeta de la compasión. Mañana vamos a iniciar otro tema precioso, que es que ese poeta de la misericordia de Dios, que como hemos dicho, hablaba con parábolas, resulta que también lo hacía con los hechos. Y vamos a ver cómo los campesinos de esas aldeas de Galilea pudieron comprobar cómo Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y cómo recorría sus aldeas curando a los enfermos, liberando a la gente del mal, expulsando a los demonios, de tal manera que ya la misericordia no es una bella teoría sugerida por sus parábolas, sino que era una realidad fascinante. Los que estaban cerca de Jesús recuperaban la salud, eran sanados, los poseídos por el demonio eran rescatados de un mundo oscuro y tenebroso. Pero eso será mañana, Dios mediante, para seguir enamorándonos más y más cada día de nuestro Señor. Hermanos, quedémonos con esto. Jesús fue un poeta de la compasión. Que le pidamos a nuestro Padre Celestial que nos dé la gracia de tener compasión para que en lo que esté en nuestra mano podamos ayudar a los demás. Amén. Y terminamos como cada noche diciendo: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Ahora nos identificamos con nuestro Maestro, orando la oración que Él nos enseñó, diciendo también, ahora vamos a entender un poco, la oración que hacemos justo antes de orar el Padre Nuestro es la que hizo el recaudador de impuestos. Por eso decimos: Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Librados del mal y confirmados en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde de mañana y al mediodía justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo, y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones, y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén.
por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues con esta enseñanza de esta noche, celebrando con gratitud los 200 estudios a los que hemos llegado. Mañana empezamos con el 201. Nos despedimos y ojalá que el Señor estas palabras que estamos compartiendo de Jesús las pueda grabar con fuego en nuestro corazón y pueda también transformar nuestras vidas. Que el Señor os bendiga y mañana nos encontramos Dios mediante aquí otra vez. Hasta mañana.